Bueno, hermanos, una de las cosas que vamos a iniciar en este domingo, vamos a iniciar dos temas, ya el aspecto de la confesión, lo que hemos tratado, las doctrinas fundamentales de la confesión de fe, lo que esta iglesia abraza con respecto a la palabra de Dios. Ya culminó hasta el domingo anterior. Hoy vamos a iniciar un nuevo ciclo de enseñanzas. En este tiempo de la escuela dominical vamos a tratar, por lo menos en los siguientes 5 domingos, con respecto a aspectos de la membresía de la iglesia, o la membresía en la iglesia. Hay algunas cosas que hay que recordar. Este tema ya lo tratamos hace unos meses atrás, específicamente el año anterior, pero es necesario recordar algunos aspectos referentes a la membresía en vista de poder establecer una primera membresía en esta iglesia local. Entonces, en los siguientes 5 domingos vamos a tratar estos temas en el espacio de la escuela dominical, y a su vez también en el sermón se va a iniciar una nueva serie con respecto a la carta a los filipenses. Entonces, en ese sentido, ¿por qué vamos a enseñar este tema de la membresía en este tiempo? Porque es necesario que la iglesia conozca, y es necesario que los que se congregan en este lugar conozcan aquellas cosas necesarias con respecto a la iglesia y con respecto a la membresía de la iglesia, para aquellos que van a adquirir este compromiso con esta iglesia local en esta primera instancia. Evidentemente, esto que vamos a ver va a ser un poco resumido en un sentido, pero es necesario que todos conozcan lo que se van a comprometer aquellos que formarán parte de la primera membresía en esta iglesia local. Pero a su vez también tener un conocimiento referente a qué se refiere todo lo que tiene que ver con respecto a la membresía. Entonces, en ese sentido, vamos a iniciar este espacio de enseñanza. Por lo menos pretendemos hoy responder 2 preguntas. Y esas 2 preguntas tienen que ver con qué es la membresía en la iglesia, y a su vez también queremos responder si es necesaria la membresía formal en una iglesia. Por lo menos esas 2 preguntas queremos responder a lo largo de este espacio, y para lo cual vamos a tratar algunos temas con la intención de que el Señor pueda dirigirnos a responder esto de aquí. ¿Qué es la membresía de la iglesia? Y si es necesaria la membresía formal en una iglesia local. ¿Ok? Entonces, en ese sentido vamos a enfocarnos en esos 2 puntos. Ahora, una de las cosas que necesitamos empezar a definir, y es imprescindible definirlo en primera instancia, son 2 términos, que es iglesia y que es membresía. Porque del definir estos 2 conceptos y el dejarlos claros, luego cuando hablemos de la membresía en iglesia, eso va a poder armonizar con lo que hemos definido. Si estos 2 conceptos no están bien claros en nuestras mentes, las diferencias que puede haber entre uno u otro puede llevarnos a error o puede llevarnos a confusión. Entonces, si esto es así, una de las primeras cosas que debemos reconocer que en el contexto en el cual nos encontramos, en el contexto evangélico de nuestra comunidad, de nuestro entorno, este tema de la membresía, como ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, no es algo común en las iglesias, lamentablemente. No es algo que tú puedas conocer e ir a cualquier iglesia y preguntar o escuchar qué es la membresía, y que las personas que se congregan en aquellos lugares sepan y tengan claro qué es la membresía. Entonces, en nuestro contexto evangélico no es común, pero el hecho de que no sea común no implica que no sea necesario, o no implica que no sea lo que Dios demande a la iglesia poner en práctica. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, es necesario que vayamos a la palabra de Dios, que vayamos y definamos qué la palabra de Dios nos enseña con respecto a ese tema. De hecho, aclaro, el término membresía como tal no lo encontramos en las Escrituras, pero a su vez principios con respecto a lo que implica la membresía sí están en las Escrituras. Es como ya hemos puesto de ejemplo el término Trinidad. El término Trinidad sabemos que no está en las Escrituras, ¿verdad? Pero a su vez
entendemos que las Escrituras nos enseñan los principios muy claros con respecto a un solo Dios verdadero, a un solo Dios trino y verdadero que subsiste en tres personas. ¿Ok? Entonces, aunque no está el concepto o el término Trinidad que en las Escrituras, sabemos por las mismas Escrituras que este Dios único y verdadero subsiste en tres personas. Y a eso se le denomina Trinidad. ¿Ok? Pero a su vez también, cuando hablamos del término membresía, evidentemente esto no lo encontramos literalmente en las Escrituras, pero a su vez hay principios que nos dirigen y nos ayudan a entender lo necesario de lo que es la membresía. ¿Ok? Entonces, como dije, primero vamos a definir el aspecto de lo que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Ahora, en las Escrituras encontramos, y especialmente en el Nuevo Testamento, encontramos el término iglesia en diferentes lugares. En muchos lugares encontramos el término iglesia. Pero básicamente el término iglesia se le encuentra tratando de describir dos aspectos fundamentales. Por ejemplo, vamos a Efesios 5:25. Efesios 5:25 está hablando Pablo y dice lo siguiente: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Enfocándonos en la segunda parte del texto, habla de que Cristo amó a la iglesia. Y en ese contexto se está refiriendo a la iglesia universal. Es decir, a todos los creyentes de todos los tiempos, de todos los lugares, que han vivido, que viven ahora y que vivirán. Entonces, cuando ahí está hablando de que Cristo amó a la iglesia, no solo se está refiriendo a la iglesia a la cual está escribiendo Pablo, sino está hablando de la iglesia en sentido general. ¿Ok? Entonces, una de las formas que encontramos el término iglesia es cuando describe eso, describe la iglesia de forma general. Toda la iglesia, de todos los tiempos, de todos los lugares, que han vivido, que viven y que vivirán. ¿Ok? Pero a su vez también encontramos el término iglesia de manera más particular, por ejemplo, 1 Corintios 1:2. Dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces aquí encontramos también el término iglesia, pero este se está refiriendo de manera más particular a un grupo determinado. Por eso dice, la iglesia de Dios que está ¿dónde? Que está en Corinto. Entonces está refiriéndose a los creyentes que se encuentran en una localidad específica y que se reúnen en un lugar específico, y un grupo determinado de creyentes. Entonces, esa forma de expresar el término iglesia lo que nos da la idea es de algo más particular, más específico, un grupo más limitado. Entonces, la iglesia, el término iglesia lo encontramos básicamente casi siempre en esas dos formas: describiendo la iglesia de una manera general y describiendo la iglesia de una manera particular, un grupo determinado en un lugar determinado. ¿Ok? Eso es importante que tengamos claro para luego ir definiendo el término cuando hablemos de la membresía. Pero a su vez también en el Antiguo Testamento, aunque ahí no se usa el término iglesia, ahí encontramos en cambio palabras o términos como asamblea o congregación. ¿Ok? Asamblea o congregación, por ejemplo, Éxodo 16:1. Dice lo siguiente: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y el 2: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón y en el desierto. Y más adelante también en el 9 y en el 10 usa el mismo término: y Moisés dijo a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y aquí la gloria de Jehová apareció en una nube. Entonces ahí encontramos el término congregación
Y en ese sentido está hablando de manera general, por eso dice todo el pueblo. ¿Ok? En Números 20 también encontramos lo mismo. Números 21. Dice: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo de Cádiz, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y el 2, y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Entonces, lo que quiero hacer énfasis es que en el Antiguo Testamento no encontramos el término iglesia como tal, pero sí encontramos términos como asamblea o congregación, y específicamente el término congregación está refiriéndose de manera general, así como cuando decíamos que a veces el término iglesia habla de manera general a todos los creyentes. El término congregación a su vez también describe de manera general, en este caso está hablando del pueblo de Israel, todo el pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces, teniendo eso en mente, cuando hablamos de asamblea, nos estamos refiriendo a, trayendo el contexto actual a lo que es la iglesia. Tratan de describir lo mismo, asamblea, hablando de un grupo general, y cuando hablamos de iglesia, también es un grupo general. Y a su vez también otro de los términos que se encuentran es, por ejemplo, sinagoga, y eso lo encontramos en Mateo 18, vamos a Mateo 18, 20. Pero que a su vez dice: porque donde están dos o tres, ¿qué cosa? Congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y Santiago 2, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso. Entonces, lo que está haciendo énfasis allí, cuando habla de congregación, está hablando de un lugar específico, ¿sí? Entonces, en ese sentido, lo que estamos mencionando, lo que es necesario definir y entender, hablando del término iglesia, y lo que tenemos que tener en nuestras mentes claro, es que cuando habla de iglesia, en las Escrituras, especialmente en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar ese término describiendo dos aspectos. Un aspecto general de toda la iglesia, todos los elegidos de Dios que han existido, que viven y que vivirán, pero a su vez también cuando habla de iglesia, en las Escrituras, especialmente en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar describiendo a un grupo particular de creyentes reunidos en un lugar específico. Entonces eso es lo que tenemos que tener en mente. Si no diferenciamos esto, cuando vayamos a definir el término membresía, entonces ahí vamos a tener algunas complicaciones. ¿En qué sentido, por lo menos en este estudio de los 5 domingos que vamos a tener, incluido este, vamos a usar el término iglesia? Vamos a usar ese término iglesia en el sentido local, en el sentido particular. No vamos a usar el término iglesia en el sentido de la iglesia universal o de todos los creyentes. Vamos a enfocarnos más en el sentido de la iglesia local, de un grupo de creyentes congregados en un lugar determinado. En ese sentido vamos a usar el término iglesia. Entonces, podríamos decir que la iglesia a la cual vamos a referirnos se refiere a un grupo particular del pueblo de Dios que se reúne en un lugar determinado en el nombre de Jesucristo. ¿Sí? Lo repito nuevamente, cuando hablamos a lo que nos vamos a referir de manera general, cuando hablemos de iglesia, estamos diciendo que es un grupo particular del pueblo de Dios que se reúne en un lugar determinado en el nombre de Jesucristo. ¿Ok? Entonces, a eso vamos a referirnos de manera más constante cuando hablemos de iglesia. No vamos a referirnos tanto cuando a la iglesia general, a la iglesia universal. ¿Ok? Pero a su vez, dijimos que hay que definir los términos. Uno es iglesia, recordar esa parte, pero a su vez necesitamos definir lo que es la membresía. ¿A qué se refiere ese término membresía? Entonces, la definición del término membresía va a ir en armonía con la definición que le demos al término iglesia. Por ejemplo,
Si decimos que la membresía es en un sentido general, nos estamos refiriendo a todos los creyentes que forman parte del cuerpo de Cristo. ¿Ok? Cuando hablamos de membresía en un sentido general, nos vamos a referir a todos los creyentes que forman parte del cuerpo de Cristo. Eso es en un sentido general. Por ejemplo, Romanos 12. Romanos 12, 4 y 5 dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Entonces, si definimos el término membresía, hablando en sentido general, es porque se está refiriendo a la iglesia universal, a todos los creyentes que forman parte y que han formado parte y siguen formando parte del cuerpo de Cristo. Pero como dije hace un momento, vamos a enfocarnos más en el concepto particular. Si la membresía universal o la iglesia que tiene su membresía universal, que son todos los creyentes que forman parte del cuerpo de Cristo, ¿cómo reconocemos a aquellos creyentes? Esa es una pregunta que tenemos que hacer. Si la iglesia son todos los creyentes que han existido a lo largo de la historia, los que viven y los que vivirán, y si la membresía se refiere a todos aquellos creyentes que están unidos al cuerpo de Cristo, ¿cómo reconocemos a aquellos creyentes? ¿Cómo reconocemos a aquellos creyentes que forman parte del cuerpo de Cristo? ¿Alguna forma de reconocerla? Los que se reúnen en un lugar específico, algunos hermanos allí, ¿Ok? en una ciudad o un país. Entonces, cuando hablamos de la iglesia universal, de todos los creyentes, ahí estamos hablando en un sentido espiritual, porque nosotros no podemos ver, y no hemos podido ver a todos los creyentes que han vivido, y no podemos ver todos los creyentes que están quizás a nuestro alrededor, pero sí podemos reconocer a aquellos creyentes que se congregan en un lugar específico. Entonces, aquellos que se congregan en un lugar específico, en un sentido local, ya estamos hablando de la membresía en la iglesia local. Ya no nos vamos a referir en ese sentido a la iglesia universal. Entonces, para que una persona forme parte de la membresía local de una iglesia, evidentemente tiene que formar parte de la membresía universal. O en otras palabras, para que un creyente forme parte de la iglesia local como miembro, evidentemente tiene que estar unido a Cristo primero. Tiene que ser un creyente verdadero. ¿Sí? Entonces, y esa evidencia, o una de las evidencias de esa fe verdadera, va a demostrarse en su interés de participar con un entendimiento claro de la membresía local. ¿Ok? Entonces, definiendo un poco más lo que es el sentido de la membresía, entonces, de manera local, nos vamos a referir. La membresía es cuando un creyente adquiere un compromiso, ¿sí? Cuando un creyente adquiere un compromiso con una comunidad de cristianos en un lugar en particular, ¿sí? Cuando nos referimos en este sentido a membresía local, es ese compromiso que un creyente adquiere con otros creyentes que se reúnen en un lugar en particular. ¿Ok? Y evidentemente para formar parte de esa membresía local tiene que estar. Por ejemplo, a veces se ven casos en internet de grupos de creyentes y, o sea, forman grupos, por ejemplo, son de diferentes países, son de Europa, son de Estados Unidos, de Latinoamérica en general, y forman grupos y oran juntos y se ve que comparten, y ahí comparten la palabra y comparten testimonios, pero cada uno está ¿dónde? En diferentes localidades, en diferentes países. La pregunta sería, ¿alguien podría, ahí aplicaría el término membresía local? Mientras no, físicamente no están, físicamente no se puede compartir unos con otros, físicamente no puede haber ese disciplinarnos, animarnos, exhortarnos
unos a otros. Evidentemente no nos podemos ver. Entonces, tenemos que tener claro que cuando hablamos de la membresía local, es básicamente uno ingresa a esa membresía local adquiriendo un compromiso con una comunidad de creyentes, con otros creyentes. Y ese compromiso va a implicar, evidentemente, responsabilidades y a su vez también derechos. Si esto es así, es importante tener en mente entonces, ¿cómo vemos el sentido de la palabra iglesia? Lo vemos en dos sentidos. ¿Qué es la iglesia? Bueno, la iglesia es todos los creyentes o todos los llamados de todos los tiempos que han vivido, viven y vivirán. ¿Ok? ¿Pero qué es la iglesia local? Entonces ya de manera más particular son los creyentes que se congregan en un lugar específico, ¿sí? En una comunidad específica. A su vez, esos creyentes, hablando de la membresía, adquieren un compromiso particular, un compromiso formal con esos creyentes con los cuales se reúnen, y ahí se da inicio a lo que podemos determinar como membresía de la iglesia. ¿Ok? Esos serían los términos los cuales es importante tener claros. Ahora, si eso está claro, ¿qué es la membresía como tal y qué es la iglesia? Entonces lo otro que debemos de preguntarnos ¿es esencial la membresía en la iglesia? Y es algo que tenemos que preguntarnos cada uno. ¿Es esencial la membresía en la iglesia? En un sentido práctico, podemos decir que esta membresía en la iglesia son aquellos pasos por los cuales un creyente se une con un cierto grupo específico de creyentes o del pueblo de Dios en un lugar específico, y dentro de ese compromiso formal que adquieren, su nombre forma parte de una lista de miembros, una lista definida, una lista clara. Lo repito nuevamente, cuando hablamos de la membresía de la iglesia, se está refiriendo a los pasos por los cuales un creyente se une con otro grupo de creyentes del pueblo de Dios, con la iglesia local, en un lugar específico, y a través de ese compromiso que adquieren de manera formal, sus nombres forman parte de una iglesia, forman parte de una lista de miembros. ¿Ok? Pero para saber si es esencial la membresía en la iglesia, por lo menos hay dos aspectos o dos razones para determinar esto. Hay una razón práctica por la cual es esencial y hay una razón doctrinal. ¿Cuál sería la razón práctica? Si hoy día, por ejemplo, estamos reunidos aquí 50 personas, ¿cómo puede determinarse o cómo puede ser posible determinar quiénes son creyentes y quiénes no? Si nos preguntamos unos a otros y si nos vemos a las caras y tenemos que dar testimonio, bueno, ¿tú puedes decir que cada uno de los que están aquí reunidos son creyentes? Ya, entonces, ahí vamos al punto. Una de las formas por las cuales podríamos decir sí, el hermano es un creyente, es porque en esa comunión, unos a otros, hemos visto los frutos que evidentemente evidencian esa fe verdadera. ¿Sí? Entonces, en un sentido práctico, no debería de ser que en una iglesia haya dos grupos, por ejemplo, los miembros y los no miembros. En un sentido práctico, eso trae problemas. Por ejemplo, los oficiales o los pastores en la iglesia, ¿cómo podrían saber a quién enseñar, discipular, pastorear? ¿Cómo? Si no hay un grupo determinado de miembros que él conozca y que evidentemente esté pastoreando. Entonces, la única manera de corregir esto es enseñar lo que es la membresía y a su vez, de alguna manera, no diríamos convencer, pero sí persuadir por las escrituras a todos los creyentes de una localidad de la importancia de
de la membresía. Eso es en el sentido práctico. Ahora, en el sentido doctrinal, ¿por qué es necesario enfatizar en la necesidad de la membresía? ¿Por qué es esencial? ¿Qué es algo esencial? ¿Qué pensamos que es algo esencial? Si yo digo el jabón es esencial, te dirán, no, yo para comer no necesito jabón, qué sé yo, para viajar no necesito un jabón, pero si decimos el jabón es esencial para lavarse o para la limpieza, entonces evidentemente ahí sí. Entonces en ese sentido, alguien podría decir, pero la membresía no es esencial para la salvación. ¿Y está bien o está mal decir eso? ¿Está bien? La membresía no es esencial para la salvación. Pero eso depende de cómo determinamos el sentido de esencial. Es claro que la membresía no es esencial para la salvación, pero la membresía sí es esencial para la iglesia. ¿Ok? Y evidentemente los creyentes que son salvos van a ser puestos ¿en dónde? ¿O van a ser añadidos a dónde? A la iglesia. Entonces, para la salvación como tal, lo que necesita una persona es creer en el nombre del Señor Jesucristo, evidentemente habiendo comprendido su pecado, habiendo comprendido quién es Dios, habiendo comprendido y apartarse del pecado y volverse a Dios. Eso es lo que necesita para ser un creyente, ¿no? A través de su palabra y por la obra del Espíritu. Pero en lo que tiene que ver con la iglesia, la membresía sí es esencial. Y como esos creyentes que son salvados son añadidos a una iglesia, entonces es necesario y es esencial que esos creyentes tengan una comprensión clara de lo que es la membresía, porque es el lugar donde van a pasar toda su vida, hasta que el Señor los llame, dentro de una comunidad de creyentes. Porque eso es lo que creo que podemos tener claro todos, es que Dios no salva a nadie para dejarlo como un llanero solitario en su casa, por así decirlo. Eso no es lo que vemos en la Escritura. Dios salva a hombres y a mujeres y eran añadidos prácticamente, inmediatamente a la iglesia. Eran añadidos a una comunidad de creyentes. Entonces, la membresía es esencial, sí, pero ¿para qué es esencial? ¿En qué sentido es esencial? No es esencial para la salvación, pero la membresía sí es esencial para los propósitos de Dios con respecto a la iglesia. ¿Sí? Entonces, si la membresía es esencial para eso, como leíamos en Efesios 5:25, decíamos que Cristo, ¿qué hizo por su iglesia? Se entregó a sí mismo. ¿Ok? Esa entrega de Cristo por su iglesia ¿demuestra importancia o no? Evidentemente que demuestra una importancia. Si para Cristo su iglesia era importante a tal punto que Él hizo su obra redentora de la manera perfecta como lo hizo y con la entrega total que lo hizo, es porque la iglesia era importante para Él. Ahora, todo creyente que el Señor ha salvado, evidentemente debe de comprender la importancia de la iglesia para Cristo y como resultado de eso comprender la importancia de la iglesia para sí mismo. Porque como dije hace un momento, es el lugar donde el Señor lo va a llevar, lo va a ayudar a crecer, lo va a ayudar a desarrollar su carácter y lo va a ayudar a servir a otros también. ¿Ok? Entonces la membresía de la iglesia sí es esencial, pero tenemos que tener claro para qué es esencial. No es esencial para la salvación, pero sí es esencial para los propósitos de Dios en su iglesia. Para que Dios cumpla sus propósitos en la iglesia, el aspecto de la membresía, el entender lo que es la membresía y el ponerla en práctica sí es esencial. ¿Ok? El problema con el que nos encontramos, y en nuestro contexto, como mencionaba hace un momento, es que el día de hoy este concepto no es esencial en las iglesias. ¿Sí? Y como este concepto no es esencial en las iglesias, por eso vemos cristianos
que son individualistas, cristianos que viven una vida egoísta, por decirlo así, solo preocupados por sí mismos y no con una preocupación dentro de una comunidad local. Solo pensemos en los dos primeros mandamientos o en los dos mandamientos principales que el Señor resumió: amar a Dios, ¿sí?, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Un creyente verdadero, evidentemente, va a afirmar que cumple eso, ¿verdad? El segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo un creyente viviendo de una forma individual, egoísta, puede poner en práctica el amar a tu prójimo como a ti mismo? ¿Cómo podría ponerlo en práctica aislado y solo? No hay forma, ¿sí? Entonces el mismo hecho de poner en práctica, de vivir esos mandamientos, implica una comunión, implica una comunidad, implica un compromiso unos con otros. Entonces, en ese sentido, ¿es esencial la membresía para la iglesia? Sí, es esencial, pero definiendo ese aspecto, es esencial para los propósitos de Dios en su iglesia. El propósito de Dios en iglesia, o mejor dicho, los propósitos de Dios tienen que ver con la iglesia, no con individuos en particular, ¿sí? Cristo se entregó a sí mismo por su iglesia, por todos los que Él ha salvado y salvará. Entonces, en ese sentido, el propósito de la membresía en la iglesia tiene que ver con la iglesia, no con el individuo en particular. ¿Ok? Ahora, dentro de esto que es esencial, sí que ya está más claro que la membresía en la iglesia es esencial para lo que es esencial, para los propósitos de Dios en la iglesia. Hay por lo menos tres aspectos por los cuales es esencial la membresía en la iglesia. Uno es el orden en la iglesia local, es decir, la membresía en la iglesia local es esencial para mantener un orden en la iglesia local. ¿Okay? Otro de los aspectos por los cuales la membresía en la iglesia es esencial para mantener un compañerismo entre los creyentes. Y a su vez, también la membresía es esencial por la naturaleza de la iglesia. ¿Ok? Entonces vamos a mencionar algunos puntos con respecto a estas tres cosas que he mencionado. Por lo menos por estas tres cosas la membresía en la iglesia es esencial. Por el orden en la iglesia local, por el compañerismo que debe haber en la iglesia y por la naturaleza en sí de la iglesia. ¿Ok? Entonces, si pensamos en la iglesia, o mejor dicho, la iglesia es descrita en las Escrituras a veces como un cuerpo, eso ya lo vimos en Efesios, ¿verdad? Describe la iglesia como un cuerpo. También a veces se describe la iglesia como una familia, ¿verdad? A su vez también se describe a la iglesia como un reino o como un ejército. El punto aquí es, ¿cómo sabe una familia quiénes tienen derecho de comer y quiénes no? ¿Usted se imagina una madre de familia en el sentido de que no conozca quiénes son parte de su familia y un decide cocinar para 5 y de repente le llegan 20? Entonces, evidentemente, esa madre de familia, esos padres saben quiénes forman parte de su familia y en ese ejemplo va a tener claro quiénes van a participar de esa comida. Por ejemplo, un comandante del ejército que no sabe con cuántos soldados cuenta, ¿a quiénes le va a dar órdenes? ¿A quiénes va a mandar a las misiones? Entonces, dentro del contexto de una familia, tomando eso como referencia, o de un ejército, es necesario tener claro quiénes forman parte de esa familia, de ese ejército, para que ese orden pueda llevarse adecuadamente. Lo mismo es en la iglesia. Hablando de la iglesia local, es necesario tener claro quiénes forman parte de la iglesia local.
para que los propósitos y el orden de la iglesia pueda ser llevado de manera adecuada. ¿Qué cosas dentro del orden de la iglesia son importantes poner en práctica? Por ejemplo, para mantener el orden de la iglesia hay que llevar a cabo disciplina en la iglesia. Pero cuando hablamos de disciplina, por lo menos lo que estoy mencionando ahora, no quiero enfocarme en la disciplina de corrección, porque en sentido general la palabra disciplina tiene que ver con discipulado o con capacitación primeramente. Aunque es claro que en las escrituras encontramos disciplina con respecto a corrección, pero eso ya es luego. Pero la disciplina en sentido general es discipulado o capacitación. Entonces, para poder discipular o capacitar es necesario saber a quiénes están comprometidos para ello, quiénes van a formar parte de eso. Entonces, en este sentido, cuando hablamos de disciplina para mantener el orden de la iglesia, es importante conocer a aquellos que asisten regularmente a las reuniones. Es necesario conocer aquellos que están siendo instruidos en la fe. Es necesario conocer aquellos a quienes se les va a dar el cuidado pastoral. Es necesario conocer quiénes pueden participar de los sacramentos, es decir, en este caso de la Cena del Señor o del bautismo para aquellos que vienen a la fe. Entonces, todo aquello es necesario conocerlo para obtener un orden en la iglesia. Es necesario conocer exactamente quiénes son las ovejas para poder cuidarlas y no exponernos a estar cuidando ovejas de otro redil, por ejemplo. Por ejemplo, en el contexto donde yo vivo, hay muchas iglesias y se ven casos de personas que un día están en una iglesia y después están en otra. Como son comunidades, son iglesias que están cercanas, cada 3, 4 cuadras, 5 cuadras. Entonces a veces tú ves la misma persona por todos los lugares en un sentido, ¿no? ¿Cómo alguien podría pastorear a un creyente que vive de esta manera? ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de disciplina en ese sentido, es a eso. No solo estamos hablando de la corrección, ya hablaremos de la corrección luego, en otro día, pero el enfoque aquí es quiénes van a ser discipulados, quiénes van a ser pastoreados, quiénes van a ser capacitados. Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro. Cuando hablamos del orden de la iglesia, también nos referimos a las buenas obras. ¿Por qué? Evidentemente la iglesia, o como dice el Señor, Dios ha preparado obras para que vivamos en ellas. Dios ha preparado de antemano obras para que vivamos en ellas, ¿verdad? Entonces, esto no tiene que ver solamente con asistir al culto un domingo. Cuando hablamos de las buenas obras, estamos hablando de la evidencia o de las obras permanentes que aquellos miembros están participando y experimentando unos a otros y aún con la comunidad. Por ejemplo, si tuviésemos que evangelizar a personas en el vecindario, es decir, en alrededor, ¿a quiénes enviaríamos? Hermanos, mire, vamos a hacer hoy día una evangelización. ¿Quiénes quisieran poder ir? Ahora, eso es lo común, ¿verdad? Pero habiendo miembros definidos, claros, con su compromiso en la iglesia, ese llamado ya estaría de más. Sino que estos son los hermanos que van a ir. ¿Sí? Estos son los hermanos que van a ir. Estos son los hermanos que van a evidenciar esas buenas obras alrededor del sector. Los creyentes que están comprometidos con la iglesia local. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puede una iglesia cumplir con estas tareas si no sabe con exactitud quién puede cumplirlas? ¿Cómo una iglesia puede cumplir con estas tareas si no sabe con exactitud a quiénes demandar esa colaboración o esa participación? Entonces es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Hay que tener un orden en la iglesia con respecto a la disciplina, hay que tener un orden en la iglesia con respecto a las buenas obras. Es esencial la membresía para eso,
Veamos Hechos 13. Hechos 13:1 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron manos y los despidieron. Dice: había entonces en iglesia que estaba en Antioquía. Está hablando de una iglesia local, ¿no? Una iglesia particular, una iglesia reunida en un lugar específico, creyentes que se conocían porque se dan nombres. No es que digamos, bueno, de todos los que están aquí, ¿quién será? ¿Quién nos dice el Espíritu? No, hay nombres de quienes participan allí, y evidentemente de esos nombres el Señor envía para su obra, envía para su servicio. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, la membresía es esencial para mantener un orden, para poner en práctica, obedecer esas buenas obras. ¿Quiénes van a obedecer esas buenas obras? Los creyentes que forman parte de la membresía de una iglesia local. A su vez, también es necesario en el orden de la iglesia para la elección de oficiales, es decir, cuando sea necesario elegir ancianos o pastores y diáconos. La membresía en iglesia local es necesario y es esencial para hacer esa elección de quiénes serán los pastores o ancianos, que es el mismo término, y los diáconos, que serán reconocidos de manera formal o ordenados de manera formal. Entonces, la membresía en la iglesia es esencial para eso. ¿Ok? Hechos 6. Hechos 6:3 dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para que encarguemos este trabajo. ¿Sí? ¿De qué grupo se eligió a esos hermanos que iban a servir? De entre nosotros. Pues en este contexto de ellos, de esa iglesia local, de ese grupo de creyentes que estaban reunidos, de ahí iban a ser elegidos, escogidos, evidentemente porque habían demostrado a lo largo de la fe frutos o dones que el Señor da para ese servicio. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, el punto al cual quiero mencionar de manera específica, ya hablaremos luego del asunto de la elección como tal, es que la membresía en la iglesia es esencial porque de ahí se va a elegir, de entre nosotros, de ese grupo que está comprometido con la iglesia local. Hechos 14. Hechos 14:23. Dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Ese término constituyeron no significa de que los apóstoles que están aquí llevando a cabo esta labor designaron ellos arbitrariamente, por decirlo así, estos van a ser. Ese término constituyeron, en un sentido, se refiere a una votación, a un levantar la mano de un grupo determinado. ¿Ok? Entonces, están los creyentes en la iglesia local, se da a conocer candidatos, y cuando dice constituyeron ancianos, lo que está diciendo es participaron de esa votación en esa iglesia local para escoger ancianos. Ahora, ¿quiénes son los que levantaron la mano? ¿Quiénes son los que participaron de esa elección?
los miembros de la iglesia local, los que participaban en la iglesia local. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, es a lo que nos estamos refiriendo, que la membresía es esencial en la iglesia, aún para la elección y específicamente también para la elección de los oficiales en la iglesia. ¿Ok? Solo tomando como ejemplo, ¿quiénes son los que pueden participar de las elecciones y votaciones en el sentido secular? ¿Quiénes participan? ¿Todos? Y no solo los ciudadanos, sino específicamente ¿quiénes? Los que están registrados en el padrón electoral. Nadie que no esté registrado en el padrón electoral no puede participar de las elecciones, por más que quiera. ¿Ok? Por más que quiera. Entonces es un poco, tomando eso como ejemplo, a lo que nos estamos refiriendo. ¿Sí? La membresía de la iglesia local es esencial para eso. A su vez dijimos que la membresía es esencial, ya no en el sentido del orden en la iglesia, sino que también hablamos del compañerismo en la iglesia. ¿Ok? Y cuando hablamos de compañerismo en la iglesia, no solo nos estamos refiriendo a participar constantemente de los cultos regulares, también eso, pero cuando hablamos de compañerismo en la iglesia, no solo, y hago énfasis en esto, no solo se refiere, cuando hablamos de compañerismo, a participar de todos los cultos regulares o de algunos cultos regulares. Cuando hablamos de compañerismo, nos estamos refiriendo a algo más que eso. ¿Ok? Porque alguien podría decir, hermano, yo tengo 20 años aquí, no tenemos 20 años, sino por poner un ejemplo, y no me he perdido ni un culto. Y soy el primero en llegar y el último en irme. Entonces, en compañerismo yo tengo 10. Cuando hablamos de compañerismo en la iglesia, no se refiere solamente a eso, específicamente a eso. Evidentemente, claro que debe haber una participación de los cultos regulares. Pero cuando hablamos de compañerismo, la base de ese compañerismo, y una de las cosas que debemos de tener en mente, es que la iglesia del Señor, es el pueblo del pacto de Dios. La iglesia del Señor es el pueblo del pacto de Dios. Es decir, es un pueblo, la iglesia es un pueblo que solemnemente y de todo corazón se ha comprometido en lealtad a Dios. Venga lo que venga, pase lo que pase. Entonces un creyente quiere ese compromiso, hace ese pacto, por decirlo así, delante de Dios, ese voto delante de Dios. ¿Sí? Y evidentemente la base de ese compromiso que hace con Dios es la obra redentora o el sacrificio del Señor Jesucristo. Evidentemente, no es como tal mi propia decisión. Entonces, cuando hablamos de compañerismo en la iglesia, entonces estamos refiriéndonos a que el compañerismo de la iglesia con Dios es un compañerismo de pacto, no es un compañerismo casual. Es un compañerismo en el cual, o podemos tomar como ejemplo, el matrimonio. Para que el matrimonio sea matrimonio, ¿qué hay? Yo declaro amor eterno para toda la vida y ya. Para que el matrimonio sea matrimonio, ¿es así? Yo prometo amar a esta mujer para toda la vida. Punto. No, implica algo formal, implica un pacto matrimonial, lo que se conoce, implica un compromiso, implica un voto. Y en el término legal implica firmar delante de las autoridades, con testigos. ¿Sí? Ahora, ¿por qué, si en ese sentido es importante ese compromiso formal, hablando del matrimonio, por qué no podría ser de la misma manera en la iglesia? ¿Por qué en la iglesia tendría que ser algo más informal? ¿Por qué sí? Claro que no. Entonces, cuando hablamos de compañerismo en la iglesia, estamos hablando de ese pacto que los creyentes adquieren con Dios, evidentemente en primera instancia, y entre ellos.
Y en ese pacto van a decir que estarán fieles unos a otros hasta que la muerte los separe o hasta que el Señor venga. Y no mientras me hagan enojar, o no me saluden, o algo no me guste, o qué sé yo, tantas cosas que se ven. ¿Sí? Es necesario comprender que el compañerismo en la iglesia implica eso, un pacto, un compromiso formal. No es solo estar juntos cada domingo. Evidentemente también estar juntos cada domingo, pero no es solo eso. Hay una base. Dios ha prometido, ha hecho un pacto con su iglesia para sostenerla, para salvarla, para guardarla, y lo ha hecho así, ¿verdad? Y será cumplido hasta el final. La base de eso, evidentemente, nos ayuda a entender la importancia de la iglesia y también nos dirige a considerar esa cercanía y ese compromiso a través de un pacto, por mencionar ese término, de unos con otros, en el cual vamos a crecer juntos. Y lo último, para terminar, la membresía es esencial en la iglesia por la naturaleza de la iglesia. No debemos tener por miembros de la iglesia visibles aquellos que no son miembros de la iglesia invisible. Es decir, la naturaleza de la iglesia es que la iglesia está formada por aquellos creyentes verdaderos, ¿verdad? Esa es la naturaleza de la iglesia. La naturaleza está formada por esos creyentes que Dios ha regenerado, ha salvado, ha regenerado, ha concedido un nuevo nacimiento. Entonces, nadie que no haya experimentado ese nuevo nacimiento, esa regeneración, podría participar de la membresía de la iglesia, porque no forma parte de la iglesia universal. Evidentemente no podría formar parte de la iglesia local. Entonces, por la naturaleza de la iglesia en sí, es esencial la membresía de la iglesia. Puede haber personas que digan que no se hacen miembros porque quizás no quieran. Puede haber algunos que digan no me hago miembro porque no entiendo todavía lo que es Dios, pero para eso estamos enseñando. Pero si alguien no quiere formar parte de la membresía de la iglesia y dice que es un creyente verdadero y pasa años diciendo que es un creyente verdadero y pasa años diciendo, o tiempo, yo no quiero participar de la membresía de la iglesia, eso en un sentido está diciendo algo más. En un sentido eso está diciendo, yo no quiero formar parte de los propósitos de la iglesia, los propósitos de Dios con la iglesia. Y si no quiero formar parte de los propósitos de Dios con la iglesia, eso está diciendo algo de mi fe también. Entonces la naturaleza de la iglesia está conformada por creyentes que Dios ha salvado, ha regenerado, ha concedido un nuevo nacimiento. ¿Qué motivo tendría un creyente para no formar parte de una membresía en la iglesia? ¿Qué motivo válido tendría? Ninguno. Teniendo conocimiento de lo que es el llamado de Dios, teniendo conocimiento del propósito de Dios, Dios habiendo dirigido a su alma hacia la salvación, añadiéndola a una iglesia, ¿qué motivo tendría un creyente para decir no? Eso no es esencial para mí. Entonces, de por sí la naturaleza de la iglesia nos lleva a pensar, si yo formo parte de la iglesia, si yo formo parte del cuerpo de Cristo, yo debo de entender que debo de adquirir un compromiso también para formar parte de una membresía local, con entendimiento, sin coacción, pero dirigido por Dios, para participar de los propósitos de la iglesia en un lugar determinado, con un grupo determinado. Amén. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy.
en esta introducción, por decirlo de alguna manera. La siguiente semana hablaremos un poco más del requisito o los requisitos que son necesarios para ser parte de la membresía. Eso lo haremos la siguiente semana con la ayuda del Señor. Oremos.